Gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a esta clase maestra presentada por Educación Ejecutiva de UTEC y respaldada por el curso especializado en Big Data. El tema de hoy es Conquistando Big Data con Apache Spark, el cual va a estar a cargo de Luis Chávez. Él es estratega de datos en el Centro de Excelencia Big Data del Banco de Crédito del Perú, BCP, y también expositor del curso ya mencionado. Les comentamos que si tuvieran alguna duda o consulta que se realice durante la sesión, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas o el botón de Q&A que se encuentra en la parte inferior de Zoom, y al finalizar la charla procederemos a responderla. Asimismo, comentarles que al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual van a poder ingresar escaneando un código QR que visualizarán en sus pantallas o a través del link que vamos a compartir mediante el chat. Agradecemos muchísimo que puedan responderla para que nos ayuden a seguir mejorando. Y sin más preámbulo, le doy el pase a Luis. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar compartiendo pues la sesión con la que vamos a trabajar el día de hoy. Por favor, me confirman si es que todos pueden ver la pantalla antes de iniciar. Todavía aparece cargando. Ahora sí se puede ver, perfecto. Perfecto, entonces, nada, como ha comentado Alenka, siéntanse cómodos de poder hacer las preguntas en el chat. De hecho, preferiría que en cualquier momento puedan levantar la mano y Alenka nos ayude a hacer la pregunta durante la sesión, ¿no? Así lo hacemos bastante más dinámico. Ah, buenísimo. Entonces lo hacemos así. Sí, sí. Y, a ver, voy a... Me confirman si pueden ver. Me presento, buenas noches. Mi nombre es Luis Chávez Olaya. Como comentó Lenka, yo trabajo como arquitecto de datos dentro del Centro de Excelencia Big Data y en colaboración con UTEC y con Diego Benavides, también parte del equipo, hemos desarrollado este programa del cual les vamos a hablar más adelante. La sesión de hoy habla un poco de conquistando el mundo de Big Data con Apache Spark. Apache Spark se convirtió en una herramienta súper interesante para nosotros. La hemos utilizado en diferentes etapas de nuestra vida profesional. En arquitectura de datos, trabajo con equipos de ingeniería de datos. El mundo de Big Data y Analytics tiene muchísimas ramas, ¿no? Trabajas con modeladores, governance, y finalmente esperas de que todas las ideas encajen técnicamente en un producto. Finalmente lo que queremos es de que nuestro producto, que puede ser una tubería de datos, un modelo de procesamiento, un modelo de inteligencia artificial o machine learning, una tarea de calidad de datos, un tablero, ¿no? Donde podemos visualizar la información. Finalmente queremos que todo esto se plasme técnicamente en una herramienta. Y lo que sucede es que cuando empezamos a trabajar en el mundo de datos, tenemos múltiples herramientas. Caemos en que tenemos diferentes fuentes de información, diferentes bases de datos, herramientas para tratar la información en diferentes lugares, ¿no? Y algunas de ellas empiezan a saturarse por el volumen de información y luego empiezan a interactuar con muchas otras herramientas de visualización. Y nos damos cuenta que no hay un gobierno, no hay un seguimiento de la data, no tenemos calidad y seguimos incrementando nuestro stack tecnológico, ¿no? Entonces, pues dentro de estas tareas que les he comentado, finalmente yo las aprendí a lo largo de la vida profesional trabajando con datos. Yo tengo ya más de 10 años trabajando con tecnologías de data y han sido diferentes tecnologías, ¿no? Bases de datos tradicionales, ETLs tradicionales, modelos de calidad, y finalmente ahora trabajamos con algunos complementos de Big Data. Big Data es una arquitectura, un complemento más a los productos de datos, ¿no? Los productos de datos son de diferentes sabores, y a medida que va creciendo la complejidad, el volumen, el tamaño, la velocidad con la que estos datos llegan, requieres de nuevas tecnologías, nuevas arquitecturas. Y ahí calza Big Data, y Apache Spark es parte central, de hecho, de esta arquitectura, ¿no? Entonces, ¿qué queríamos conversar con ustedes el día de hoy? Pues conocer un poco de qué se trata Apache Spark, porque hablamos de conquistar el mundo de Big Data con Apache Spark. Queremos resaltar las características y cómo es su tecnología, cómo funciona, qué es su arquitectura, por qué la hace tan interesante. Y queremos establecer la importancia de Apache Spark dentro del ecosistema de Big Data. ¿Por qué se ha vuelto tan trascendente? Y vamos a recorrer rápidamente con una demo. De hecho, tenemos algunas cositas que vamos a ir saltando para que ustedes puedan apreciar la flexibilidad y las cosas que se pueden hacer con el Apache Spark, ¿no?
Entonces, rápidamente, Apache Spark está muy asociada al mundo de Big Data. Cuando nosotros escuchamos la palabra Apache Spark, inmediatamente hablamos de Big Data, pero eh, ¿qué es trabajar con Apache Spark? ¿Sabemos realmente qué es Apache Spark? ¿Es lenguaje de programación? ¿Es una tecnología específica? ¿Es un programa? ¿Qué es realmente Apache Spark? Okay. Bajo las propias palabras de los creadores de Apache Spark, lo definen como un motor. Es un motor unificado para análisis de datos a gran escala, ¿no? Es un motor que procesa datos. Es decir, Apache Spark no es un almacén, no guarda datos. Apache Spark no es un lugar donde vas a colocar los datos y mañana los vienes a buscar como en una base de datos. No, Apache Spark procesa información. La lee de algún lugar, una base de datos, un archivo, un script, algo que está llegando en el flujo como video, tiempo real, streamings, lo captura. Es decir, se alimenta de algún lugar y empieza a hacer un procesamiento de datos. Este procesamiento, ¿para qué? Eso queda a libertad del ingeniero, del arquitecto, del analista que está utilizando esta información. La procesa. Puede prepararla, limpiarla, analizarla y luego disponibilizarla. Y de hecho, tienes la ventaja de hacerlo en varios idiomas. El analista promedio en el mundo que ya ha trabajado durante un tiempo con datos, pasó de trabajar de hojas de cálculo y Excel a bases de datos. Y el lenguaje estándar en base de datos es SQL. Entonces era muy sencillo hacer que los equipos de análisis de datos ingresen al mundo de Big Data, brindándoles una ventana SQL. Apache Spark tiene una ventana SQL. Personas que venían trabajando en el mundo de análisis estadístico, ciencia de datos o sencillamente en programación utilizaban cosas como Python. Apache Spark brinda una entrada a través del mundo de Python. De hecho, brinda Python, R, Java y Scala. Entonces, son varios lenguajes a través de los cuales tú puedes acceder a utilizar Apache Spark y poder ejecutar estos procesos, como lo comentaba, para temas de ingeniería, temas de ciencia de datos, machine learning y aprendizaje automático. Y lo mejor de todo, tú lo puedes ejecutar en una laptop pequeña, como la que tengo aquí, lo puedes ejecutar en la nube, como lo vamos a hacer hoy, en la cual no necesitamos montar infraestructura si lo que queremos es probar nada más y ir aprendiendo primero y testeando cómo funciona. Y exactamente el mismo código, las mismas sentencias de análisis, exactamente la misma escritura que estás haciendo en esa laptop, la puedes luego trasladar a infraestructuras más grandes, llamadas clusters. ¿Qué es un clúster? Bueno, es un conjunto de computadoras que se unen para compartir recursos. Si en nuestra laptop solo tenemos un procesador y una memoria limitada, al juntar 10 laptops o 10 computadoras con más cantidad de procesadores, con más cantidad de memoria, funcionan como si fuese una sola. Estoy sumando los recursos. Entonces, el mismo código, el mismo análisis lo traslado de mi laptop a una infraestructura de ese tipo y en Apache Spark funciona exactamente igual, solo que con más potencia. Y es cuando hablamos de escalabilidad, ¿no? Mi análisis recibe hoy 100 registros, mañana 1000, dentro de un mes 1 millón y en un año 10 millones de registros. Y el código o el análisis, si ha sido bien diseñado, comprendiendo cómo funciona Spark, no será tocado, será escalable de manera automática, lo cual es una gran ventaja para los equipos de analistas o ingenieros que empiezan a trabajar en infraestructuras de datos que empiezan a crecer rápidamente. ¿Qué otras ventajas o qué otras características tiene Apache Spark? Bueno, es sencillo. Es súper simple. Cuando empecemos a mirar las consultas que vamos a hacer, no necesitas aprender a programar hojas y hojas de scripts. Hace unos años, cuando el cómputo distribuido requería bajar de nivel, pues tenías que aprender a programar en Java, ¿no? Hace unos años existía, o sigue existiendo, bueno, Hadoop, y no habían frameworks como estos, y tenías que programar grandes sábanas de código. Entonces ahora es muy sencillo, es muy rápido programar. La escalabilidad se basa en esto de que si el script está bien diseñado, puede funcionar en una o en 100 computadoras. Y lo mejor de todo es que es unificado. ¿Qué significa? Que tiene muchas funcionalidades que se han ido agregando a lo largo del tiempo. El mercado, la necesidad de utilidades de datos, de limpieza, SQL, diferentes lenguajes, librerías de Machine Learning, todas fueron naciendo en diferentes momentos y se fueron adaptando y agregando a Spark, finalmente haciendo un gran motor unificado con esas funciones, ¿no? Apache Spark puede procesar información que ya está almacenada y que ya está generada y guardada. A esto le llamamos información en lotes o batch. Ya está allí y son grandes cantidades de datos y la vamos procesando de a pocos. O puede procesar información que está transmitiéndose en el momento, los famosos streaming de datos.
en casi tiempo real o tiempo real, súper flexible para la velocidad de los datos. Ya brinda una ventaja SQL, o sea, si vienes de un mundo de base de datos en el cual ya manejas SQL, es muy sencillo que entres a Spark. ¿Necesitas saber SQL súper avanzado? No. De hecho, con una exploración sencilla, puedes entrar a Apache Spark y utilizar grandes cantidades de datos con las mismas consultas que ya conocías antes en una base de datos sencilla. ¿Necesitas que sea avanzado? No. Ciencia de datos a escala. Pues así como puedes explorar algunos datasets, también puedes hacer reproducible el código, el análisis, los pasos, puedes compartirlos con otros compañeros que trabajan en la misma línea de ciencia de datos y puedes procesar una muestra y luego pasar tu script para que empiece a procesar gigas, teras o petabytes de información sin tener que cambiar el código, cambiar de infraestructura o modificar el programa o de herramienta, ¿no? Hace que todo sea bastante sencillo de integrar tanto en equipos como en tecnología. Y en aprendizaje automático, pues cuando hablamos de aprendizaje automático requerimos ciertos algoritmos que recorren mucha información, que tienen pasos particulares y a veces son cíclicos, iterativos, ¿no? Entonces, algunas herramientas no dan el soporte, la escalabilidad. Apache Spark sí, y desarrolló ciertas librerías que están diseñadas específicamente para Machine Learning y están embebidas, ¿no? Entonces, con el mismo proceso de Apache Spark puedes extraer la data, aterrizarla, transformarla, limpiarla, analizarla de manera exploratoria y luego pasarla por un proceso de Machine Learning sin salir del ecosistema, ¿no? Entonces es bastante simple. En realidad permite de que los equipos puedan conversar rápidamente, de que estandaricen su trabajo y de que puedan pues reducir el tiempo de entregar un producto al mercado, ¿no? Eh, ¿Cuál es el proceso que pasó Apache Spark para llegar a ser lo que es hoy? Bueno, Apache Spark no es tan nuevo. De hecho, ya tiene unos 8 años. En el 2003 se liberó por primera vez el paper de Google. Google liberó un paper llamado, bueno, donde publicaba la forma de programación de MapReduce. ¿Qué es esto? Eh, Cuando teníamos pues una cantidad de archivos muy grandes para procesar, era muy difícil que una sola computadora empiece a trabajarla, así que nacieron los clusters. Pero era muy difícil hacer instrucciones para que todos los servidores hagan exactamente lo mismo con porciones de un archivo. Ese tipo de lógicas no se programaba de manera natural, habían otras formas de programarlas. Así que MapReduce brindó un marco de programación, un marco de trabajo para esto. Y fue la base de lo que luego se conocería como Hadoop. Hadoop es muy conocido, aún funciona, es muy bueno para guardar información y procesarla en lotes, es muy resiliente. Y nació en el 2006 basado justo en este paper. Apache Spark nació un poco después. Apache Spark ya venía trabajándose en los laboratorios de la Universidad de Berkeley, en el LAMP Lab. Y en el 2009 nace como un proyecto consolidado, sólido, con más de 50 personas trabajando en el desarrollo de él. Tenía un cambio de enfoque. Hadoop trabajaba toda esta gran cantidad de información, escribiéndola en el disco de manera parcial. Teras de información las procesaba y escribía en el disco. Procesaba y escribía en el disco. Entonces, si bien podías procesar mucha información, no era el proceso más rápido del mundo, pero sí era muy sólido, ¿no? Muy robusto. Apache Spark busca agilizar esto, evitando estas escrituras de manera predeterminada. Podías hacerlo, pero era como parte de una estrategia. Principalmente llevaba toda la memoria, así que empieza a procesar muchísimo más rápido. Y se abre como un proyecto open source ya en el 2010 y empiezan a agregarse muchísimas personas a colaborar en el desarrollo del código. Ahora, en el 2013 es donde recién es adoptado por la Fundación Apache. La Fundación Apache tiene muchos proyectos open source y les da un soporte importante dentro de la comunidad. Y aquí ya era un producto consolidado con muchas funcionalidades de las que hemos conversado. Así que se lanza la versión 1.0 en el 2014. En el 2015 ya tenían más de 100 contribuidores, desarrolladores adicionales al equipo original. Al ser un proyecto open source, muchas personas venían de diferentes proyectos de Apache y contribuían con piezas importantes, ¿no? En la versión 2.0 ya tenías un planificador de consultas. Tú haces una consulta y no te preocupabas por cómo se ejecuta, cómo se optimiza. Spark tenía y tiene un motor que lo hacía. En esa primera versión, el Catalyst, como se le conoce, analizaba todo tu plan de cómo están tus queries, tus consultas y las ejecutaba, ¿no?
En el 2019 Spark 2.4 tiene algunas mejoras en performance principalmente. Y ahora en realidad ya estamos en la versión 3.0, la cual está en muchas implementaciones en la nube. Hay una diferencia clave. Muchas empresas tienen implementado Apache Spark en sus oficinas, en sus servidores, ¿no? Tienen adquirida algún tipo de licencia o contrato con empresas que lo distribuyen Hadoop y Apache Spark. Normalmente estas implementaciones tienen una versión menor a la que se encuentra en cloud, a la última, que es 3.2, si no me equivoco. Eh, y hay ligeras diferencias. Por ejemplo, una importante es esta versión en oficina, en casa, es una versión previa, lanza esta optimización, este plan de ejecución y no se mueve, ¿no? Tú lanzas una consulta enorme, el Spark la revisa, la optimiza y se queda así, estática. Si hay puntos que optimizar en algún momento, él ya hizo su plan único. Entonces tu proceso corre, corre, corre y siempre con el mismo plan. Era muy bueno. Sin embargo, ahora la versión 3 hace que esta optimización se haga a cada momento. Ejecuta, vuelve a evaluar, se vuelve a optimizar. Ejecuta, vuelve a evaluar, vuelve a optimizar, lo cual hace muchísimo mejor el plan de ejecución. Y así tiene muchas cosas más. En realidad, Apache Spark es un proyecto súper adoptado a través de los años. La adopción ha sido increíble. Muchísimas empresas lo han hecho parte de su stack. ¿Y por qué? Vamos a mirar un poquito por qué. ¿Qué tiene dentro Apache Spark? Esto es lo que tiene Apache Spark dentro. La parte de la cajita que está en la parte inferior es cómo ha sido desarrollado. Esto ha sido desarrollado en un lenguaje de programación llamado Scala, el cual es bastante veloz. Está diseñado para que las instrucciones utilicen toda la potencia de los procesadores, puedan distribuirse dentro de la computadora en los cores y como está programado Apache Spark, pueda distribuirse dentro de un clúster de computadoras, lo cual hace muy eficiente su procesamiento. Si yo tengo 10 computadoras, yo no les puedo pasar un archivo Word o un archivo CSV y que las 10 computadoras lo vean de la misma forma. Tiene que existir una manera en cómo este archivo o esta información se divida o todos la vean de manera única. Así que Apache Spark creó esta abstracción, esta forma virtual de mirar los archivos llamada RDD, que hace que todos los servidores puedan ver la información en memoria, ¿no? Un resilient dataset, le conocen. Básicamente es información en memoria que todos la pueden ver. Y así empieza el Foundation, así empieza a trabajar las partes básicas. ¿Cómo accedes a esta información? Pues ya lo habíamos dicho que puedes hacerlo a través de SQL. Si ya conoces SQL, hay instrucciones sencillas en las cuales la estructura es igual que siempre has trabajado con la información estructurada. La ventaja es que ahora también puedes trabajar información semi-estructurada, como archivos XML, JSON, o totalmente sin estructura, para luego trabajarla. Y eso lo puedes hacer también desde SQL. Tiene unas librerías o funcionalidades para manejar el streaming o la data en tiempo real. Y de hecho la puedes manejar también con las funcionalidades de SQL. Es decir, puedes crear algunas tablas de la data que está llegando en tiempo real y las puedes consumir y consultar en tiempo real a través de SQL. Entonces es súper flexible para un analista que no requiere conocer de lenguajes de programación, cosas complicadas. Son esquemas bastante simples, ¿no? Machine Learning, tenemos varias librerías que están diseñadas para que esos algoritmos no tengas que implementarlos desde cero. Es decir, ya existen algoritmos implementados para que los utilices, reciben parámetros y básicamente los explotas, ¿no? Con el previo manejo de la data, ¿no? Hay una librería interesante que es GraphX. El análisis de grafos es una particularidad importante. Es la forma como nos relacionamos. De hecho, el concepto de redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn está basado en grafos, en redes. Es una red de personas y es mucho más eficiente recorrer una red cuando quieres encontrar relaciones en lugar de tener una base de datos relacional. GraphX es una librería que está dentro de Spark para este tipo de cosas, como hay otras librerías en Python. Y de hecho es totalmente extensible. Si tú desarrollas algunos paquetes, algunas librerías o programas en Spark, perdón, en Scala, en Java, en Python, puedes incluirlos. Así que puedes desarrollar siempre tus propias funciones. Cualquiera de estas funcionalidades está disponible a través de estos lenguajes. Es decir, programas en Scala, o en Python, o en R, o en Java. Según el tipo de trabajo que necesites, pues necesitarás tener más skill en una de estas herramientas. Pero para aprender a usarlo, para empezar el uso, no es necesario que seas un experto.
Aunque conozcas las instrucciones básicas de imprimir algunas estructuras, listas, es suficiente para que complementes con SQL y puedes empezar a aprovechar todo el potencial de Apache Spark. Puesto que es SQL, hay una ventaja adicional. Les comentaba que se puede integrar con algunas cosas. Cuando tú tienes una tabla, una base de datos, si quieres consumir para hacer un reporte, tienes una herramienta como Tableau, Click, Power BI. Finalmente se conectan a la base de datos por un conector. Este conector normalmente es algo llamado JDBC o ODBC. ¿Funciona en Apache Spark? Sí, ¿no? Yo tengo esta información que está almacenada en archivos, en files, o que está llegando a través de streaming, la capturo a través de SQL y la disponibilizo a través de este JDBC o ODBC, lo cual me hace que mis tablas estén disponibles para herramientas de BI. Entonces, sigue estando todo dentro del mismo stack, ¿no? Tengo, no sé, Power BI, Tableau, y quiero explorar la información, pues Spark se encargó de conectarla, traerla, manipularla, armar una tabla virtual o físicamente también, y la disponibilizo para que te conectes y la consumas a través de Hive o de una herramienta de BI como lo es Tableau, Click, algunas del mercado, ¿no? Eh, ¿Qué significa entonces la adopción de Apache Spark en el mundo? ¿Por qué es importante? Apache Spark con todas estas funcionalidades se volvió como el cuchillo del chef. En cocina pues tienes un cuchillo específico para cortes, otro para pelar, otro para filetear y así serie de herramientas en cuchillería. Pero el chef siempre tiene su cuchillo principal, un cuchillo que es multiusos, que es sólido y es profesional, lo puedes utilizar para muchas cosas. No me gusta comparar mucho a Spark con la navaja suiza, porque es una herramienta de utilería. El cuchillo del chef es una herramienta profesional, sólida, probada para muchas tareas y es muy usada. Spark se convirtió en el cuchillo del chef para los equipos de ingeniería, arquitectura, calidad y análisis. Así que fue integrada en muchas empresas. Tenemos, por ejemplo, a Alibaba, ¿no? O sea, Alibaba en el mundo tiene múltiples subsidiarias, múltiples empresas, y Alibaba utiliza Apache Spark, no el open source, es decir, no lo bajó de la página web y lo instaló, pueden hacerlo, de hecho seguro tienen una versión de esas, pero tienen un partner que es con Databricks, que es de hecho la empresa que creó Apache Spark y que ahora lo brinda como servicio, ¿no? Entonces, este es un dibujo a alto nivel de varias piezas de la arquitectura de Alibaba, en la cual pues tienen información en tiempo real, de sistemas de IoT, eventos, mensajería, tienen información que llega en batch, como lo había comentado hace un momento, como archivos o data almacenada, la integran y aquí es donde está su suite de Databricks, que le llaman Databricks Unified Data, donde Apache Spark es el encargado a través de SQL o a través de streaming o de machine learning o de grafo de hacer el diferente tipo de análisis que trabajan en Alibaba. Entonces, ¿de qué les sirvió mucho a ellos? Pues recopilan datos en tiempo real, datos en batch, y finalmente que la pueden guardar o la tienen desde unas diferentes nubes. Hacen procesos de ETL con esta información, ¿no? Entonces, los datos los van acumulando de manera incremental. También respalda el hecho que si hay un error puedes revertir al dato anterior, eliminan los datos si ya no los necesitan y siempre garantizando esto que aquí ACID se llama transaccional ACID, que puede sonar un poco extraño, pero ¿qué sucede? El mundo tradicional que trabajaba en bases de datos, las bases de datos tenían una característica importante, la consistencia de la data, la integridad de la data. Si tú tenías una tabla y empezabas a insertar datos, y algo no cuadraba, el tipo de dato se caía, no te registraba, así que mantenía íntegra el resto de la data. Si se caía todo el proceso, no dejaba la tabla escrita a medias. Las bases de datos tenían un sistema que se llamaba rollback, ¿no? Entonces regresaban al estado anterior manteniendo la consistencia y la integridad de la información. Y era un motor de base de datos muy bien diseñado. Cuando hablamos de Big Data, mucha de la información, como pueden ver aquí, habla de archivos o data store, almacenes de datos, folders, directorios, archivos JSON, XML, textos que están guardados físicamente como archivos. Y cuando lo analizas, lo guardas nuevamente en un storage de archivos posiblemente, lo organizas, lo modelas, pero ahí no existe el ACID. Es decir, si tu proceso está cargando la data con Spark y se cae, ya escribió parte de la data.
Entonces, mantener esa consistencia depende de tu proceso. Sin embargo, Databricks y Apache Spark también han desarrollado juntos un formato de almacenamiento que está basado en estos, que te permite mantener la consistencia. Entonces, no es que te deje un vacío en el tema del manejo de la calidad, de la consistencia, sino que inicialmente eran problemas que se detectaban en esos sistemas y ahora Apache Spark lo cubre. Y de hecho hay patrones que te ayuden a usarlo. También lo utilizan para análisis de BI y exploración de datos en procesos de Machine Learning para desarrollar algún elemento de IA. ¿Es el único consumidor de Apache Spark en el mundo? No, o sea, de hecho ya es un consumidor enorme. Alibaba tiene un mercado enorme y si ellos lo usan, pues no es porque sean solo una empresa grande, sino porque les es muy útil y es sencillo. No sé si alguno de ustedes conoce o ha escuchado hablar de Riot, ¿no? ¿Qué es Riot? Riot es la empresa creadora de este juego League of Legends. ¿No? League of Legends es un videojuego. Muchísima gente, de hecho, más de 100 millones de jugadores mensuales que se inscriben y que están jugando, ¿no? Entonces ya se imaginan la cantidad de información que se va generando en esa plataforma. Entonces, ¿para qué lo utiliza primero Apache Spark? Para ellos ha sido clave en la recopilación de los datos. Cuando hablamos de datos en tiempo real, requieres un soporte importante para disponibilizarlos. En este caso, Kafka es una gran herramienta. Y requieres a alguien que pueda consumirlos, que pueda manipularlos y no caerse y mantener la velocidad. Entonces, Apache Spark se convirtió en esta herramienta. Consume los datos, los agrega, los manipula, los organiza, hace un modelo de evaluación y hace varias cosas. Escribe los resultados para que luego la puedas consultar. Toma resultados antiguos para una evaluación histórica o una evaluación que va a servir de recomendación y genera alertas, ¿no? Pero a su vez también empieza a recibir información en tiempo real de cómo están usando la infraestructura de los jugadores, el consumo de ancho de banda, cuáles son los servidores que más están saturando. Tengo 3 servidores de juegos, dónde hay más usuarios y cómo los llevo a otro lugar. Así que eso es en tiempo real. Y Apache Spark también permite monitorear el hecho de, bueno, ingestar la información, almacenarla y luego visualizarla de cómo se está comportando la infraestructura. Y esos son los usos principales que Riot le ha dado a Apache Spark. Identifica comportamientos, por ejemplo, no deseados en el juego, ¿no? Acciones que infringen las normas de comportamiento dentro de los juegos, vocabulario, comportamientos. Así que eso lo van haciendo en tiempo real para tomar acciones en el momento. La optimización de los equipos, ¿no? El análisis de cómo estaban haciendo antes su análisis, que eran en diferentes scripts, en diferentes formatos, en diferentes archivos. Ahora con Apache Spark lo han hecho reproducible, es autodocumentable en el mismo código. Son notebooks que son sencillos y se los pueden trasladar entre equipos. Entonces su proceso administrativo también se simplificó con una herramienta como la de Databricks en este caso. Y pues los consumos de red de los servidores que habíamos comentado hace un momento también se optimizaron mucho al poder tener una herramienta como Apache Spark que lo analice. ¿Y por qué? Porque Spark tiene la flexibilidad principalmente, ¿no? No es que necesites un programa particular adicional para que Apache Spark funcione, sino que Apache Spark ya tiene las librerías embebidas. Es aprender a utilizarlas y no es muy complejo. Hasta este punto, no sé si tenemos alguna consulta. Por el momento en el chat y en la casilla de preguntas y respuestas no, pero le damos chance igual. Ah, mira, acaba de llegar una pregunta de Andrea. Dice, me gustaría saber si se puede integrar a una ERP o un on-premise, porque lo que suele suceder es que para la extracción en Analista termina almacenando series de Excel históricos. Mi idea sería tener una conexión directa con la base de datos. Sí, sí, o sea, de hecho, este grafiquito que teníamos hace un momento aquí, esta conexión, por ejemplo, que vemos aquí, JDBC, es Java, base de datos, consumer. Entonces, puedes conectarte para consumir la data ya de Spark o para ingresar la data de Spark. Entonces, en lugar de estar aquí, que es para consumo, este conector, que es natural, que existe, lo puedes poner aquí. Y Apache Spark toma tu base de datos y se conecta. Y de hecho, así lo hemos usado en varias bases de datos, ¿no? Con Oracle, con Postgres, MySQL. Tranquilamente coges el JDBC y Spark lo lee, incluyendo seguridad, ¿no? Seguridad de contraseña, seguridad de transporte de la información.
Entonces es bastante sencillo poder integrar. ¿Necesitas mucha infraestructura para Apache Spark? No, realmente no, lo puedes instalar en tu laptop. Entonces, eso sí respondió. Sí, sí, perfecto. Eh, vamos a mostrarles algunas cositas que teníamos preparadas para ustedes. A ver, vamos a ver si los notebooks no se han apagado porque han estado sin actividad. Ok. Primero, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué tecnología? A ver, Apache Spark, sí, es software, es código, es una piecita de software, pero hay herramientas sencillas para utilizarlas. En la nube tenemos varias opciones. Google, por ejemplo, tiene una herramienta que se llama Colab, que es un notebook. ¿Qué son los notebooks? Los notebooks son interfaces web, ¿no? Que te permiten hacer las consultas, te permiten hacer gráficos, te permiten hacer el análisis de manera interactiva y puedes guardarlos. Y finalmente se guarda como un pequeño archivito que lo compartes y otra persona puede verlo. Entonces los notebooks sirven bastante para ingerir data, es decir, aquí puedes poner la instrucción para que se conecte a tu base de datos de RP y trae la data para descubrir, hacer la analítica. Aquí empiezas a hacer los queries y ves los resultados en pantalla y luego puedes con estas visualizaciones colaborar, es decir, compartir el notebook para que alguien más reutilice exactamente el mismo código que tú estás haciendo. ¿Cuántos hay de estos notebooks? Hay muchos. Existe Jupyter por defecto, que corre lenguajes como Python y Julia, por ejemplo. Y Colab es un notebook que Google lo publicó, que está en la nube, que básicamente está basado en Jupyter. ¿Qué te brinda? Te brinda una maquinita en Linux por detrás que corre Jupyter, es decir, corres Python. Así que te da cierta cantidad de memoria, cierta cantidad de procesadores para que la uses. Libre. Con tu cuenta de Google, de hecho, ya puedes crear un Colab, un notebook. Luego que tenemos otro tipo de notebooks como Zeppelin. Zeppelin es un poquito más evolucionado y de hecho ya permite correr código Spark nativo, ¿no? Es decir, aquí Spark no está instalado. Aquí podría instalarlo y lo uso, pero aquí ya viene Spark listo para usar, ¿no? Así como Spark también viene SQL, Python y algunos otros lenguajes. En cualquiera, pues una vez que Spark está funcionando, te puedes conectar a cualquier base de datos y hacer cualquier query. Pero Zeppelin sigue siendo un notebook para exploración general. Entrando un poco más a Apache Spark, tenemos a Databricks. ¿Quién es Databricks? Es la empresa que creó, de hecho, este laboratorio de Berkeley del AMP. Luego generó una empresa que se llama Databricks y es la que sigue dándole continuidad a Spark y a todo un nuevo ecosistema basado en Spark. Y ellos también te dan un notebook gratuito. De hecho, varias de las sesiones las vamos a trabajar en una versión community aquí, que es free. Y ellos te ofrecen un clúster que pueden ser de varios nodos o de uno solo, como en este caso los equipos que está aquí, ¿no? Con una cantidad de RAM. Y tienes Apache Spark, SQL, Python, Machine Learning, listo para usar. Entonces, tú como usuario, si es que no eres alguien que quiere instalar y preocuparse por cómo están las dependencias o las herramientas, pues solamente loguearte y empezar a utilizarlo. Y para usar Spark, yo te recomendaría, de hecho, el notebook de Databricks, que es listo para utilizarlo, ¿no? Nosotros vamos a hacer rápidamente una comparación en qué significa usar Colab y qué significa usar un notebook de Databricks y qué cosas vamos a hacer, ¿no? Entonces, en este primer ejercicio, vamos a utilizar un dataset que ya viene en Google, que habla de viviendas de California, donde te brinda la longitud, la latitud, la edad mediana de las casas de la cuadra, el promedio o bueno, el total de habitaciones en la cuadra, la población. Entonces te da una serie de métricas de las viviendas de California, ¿no? Y ya el dataset tiene algunas cosas como los valores mínimos, máximos. Esta descripción ya te la da Google cuando te da el dataset, ¿ok? Entonces voy a trasladar la pantalla. Me confirman, por favor, si pueden ver ahora la pantalla. Deberían estar mirando un pequeño notebook que dice Introducción a Big Data. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si eso están mirando todos? Ok, me parece que sí. Sí, perfecto. Ok. Esto es Google, es decir, esto es un notebook donde está Python. Aquí no está instalado Spark. Entonces, lo que pues previamente he tenido que hacer es instalar Spark, que tampoco es algo muy extraño, pero es algo que cualquier usuario quisiera evitar, ¿no? Básicamente lo que he hecho es importar una librería para que
corre unos comandos, me bajé la librería, este comando me baja la librería de la página web de Spark, lo desempaqueto porque es un zipeado, y luego le digo, oye, instala Spark. Y al notebook, a la maquinita Linux, le digo, y acuérdate de estas dos rutas, la ruta donde está Java y la ruta donde está Spark, porque necesito que te las aprendas. Entonces, con estas 6, 8 instrucciones, Spark está listo. ¿Por qué tengo que instalarlas nuevamente? Este notebook no es un notebook de Spark, es Linux, Python, pero puede instalar Spark en cualquier máquina. Así como lo instalo en esta Linux, lo podría instalar en una máquina Windows, ¿no? Pero me ahorro el proceso y luego lo uso en otro notebook. ¿Qué significa utilizar Spark? Tengo que iniciar su motor o su sesión. Entonces, en Python importas algunas librerías, por ejemplo, aquí vamos a usar Python, y le digo, oye, importa desde la librería PySpark las sentencias de SQL porque las quiero usar. Importa el Spark Session, que es la sesión con la que voy a trabajar. Y Spark básicamente crea una sesión. Ahora, estas líneas o este tipo de creaciones son estándares. Siempre las vas a crear. Una vez que la aprendes, es exactamente la misma línea que la vas a usar. Por ejemplo, master, aquí le estoy diciendo que es una sola máquina. Así va a correr en local. Pero yo podría decirle que va a correr en un clúster, en 10, 20 computadoras. O a veces ya ni siquiera decirlo. Cuando ya está instalado en clúster, lo puede detectar. A esta aplicación o a esto que voy a correr, lo está colocando como nombre test Spark. Y básicamente lo he corrido. Ya la máquina está lista. Y cuando imprimo la palabra Spark, me dice, ya, la palabra Spark tiene una sesión. Tienes una interfaz para que veas cómo se ejecutan las cosas. La versión es la 3.2 y está en modo local y se llama Test Spark. Entonces Google en esta carpetita ejemplo ya tiene el dataset que es un solo CSV donde se encuentra la información. ¿Okay? Y lo que estoy haciendo aquí es un head, es decir, estoy mostrando directo el CSV y esto es código Linux. Le digo, y muéstrame la cabecera del CSV, las 10 primeras líneas de este CSV que está guardado aquí. Y de forma cruda me dice longitud, latitud, la media de la edad, el total de habitaciones, el total de cuartos. ¿De acuerdo? Y esto es el CSV. Pues aún no he usado Spark, estoy mostrando el CSV. ¿Qué tan difícil es leerlo? Es una línea nuevamente. Voy a crear una variable donde pongo el nombre del archivo. ¿Ok? Aquí está toda la ruta hasta el archivo. Y a Spark le digo Spark read, o sea, lee un CSV. ¿Cuál es el CSV que vas a leer? Es este archivo, que es esta rutita que le he puesto, ¿no? Ya, con esto está leyendo. Quiero agregarle algunas cosas más. Quiero que infiera el esquema, porque no sé cuántas columnas tiene, dónde viene. Entonces, como se dan cuenta, este CSV tiene una cabecera. Entonces, estoy haciendo infiere el esquema, correcto. ¿Tiene una cabecera? Sí. Y con esto, Spark ya levanta el CSV y lo guarda en esta variable. Estas variables se llaman data frames, ¿no? Es un marco de datos. Si fuesen 10 computadoras, el CSV o la data se copia aquí y se divide en memoria en las 10 computadoras. Y bueno, aquí estoy imprimiendo nada más el tipo de dato, ¿no? Lo estoy cargando y me dice, ok, esta variable donde has guardado la información es un data frame, es un marco de datos. ¿Cuántos registros tiene? Se llama df Spark, así que le digo df Spark count. Y me dice, hay 17,000 registros, hay 17,000 registros de estas casas. Entonces, esto es bastante sencillo. No he pasado de hacer 3 líneas en 2 minutos y ya estoy haciendo un conteo de un CSV, que antes en Excel o en otras cosas me hubiera costado muchísimo. Quiero ver el esquema, así que le digo nuevamente al objeto donde está la data y tiene su método que se llama print schema. Y me muestra el esquema. Entonces, explorarlo es bastante simple, ¿no? Vamos a mirar ya los registros. Voy a pasar esto y le digo show, hazme un show. Show es una acción de Spark y lo que te hace es te muestra todo, pero aquí lo está limitando a 20, ¿no? Siempre lo limita primero a 20 para no barrer todo. Y ya le da un formateo. Sí, no es una parte súper visual, pero es exploración y esto te permite el notebook. Inclusive hagamos una descripción de estadística. Ahora, voy a hacerla de dos formas. Para aquellos que vienen del mundo de Python, Python se ejecuta en una sola computadora. Si yo utilizo una librería como Pandas, por ejemplo, que es una librería que trae varias funciones, Pandas va a hacer muchas funciones, va a transformar la data, hacer descriptivas, cosas estadísticas, pero está limitada a una computadora. Pandas no está diseñado para trabajar en 10 computadoras cuando tengas 20 gigas o 40 gigas o una tera de data. Cuando sigas usando Pandas para eso se va a caer, porque Pandas no manda la instrucción a las 10 computadoras. Spark sí.
Entonces, lo que estoy haciendo aquí básicamente es, tomo el dataset, ¿no? Le digo, haz un describe, descríbeme qué tiene este, y le digo tu pandas, es decir, lo está pasando de data frame de Spark, lo convierte a pandas, ¿ok? Y lo transpone para que lo puedas verificar correctamente. Es decir, ¿puedo conversar con otras librerías? Sí. Es útil cuando tienes varios terabytes, no necesariamente. Entonces ya abandonas un poquito el mundo tradicional de trabajar en Python, en pandas, en máquinas pequeñas, y empiezas a utilizar la potencia de Spark porque tu código tiene que pasar de 10 gigas a 100 gigas exactamente igual, no cambia el código y funciona igual. Entonces, si dejo esto de tu pandas, cuando mi data crezca, esto se va a caer. Así que no lo paso a tu pandas y solamente en la siguiente línea le digo Spark, escríbelo y muéstramelo. Y tengo exactamente lo mismo. El summary, que es un conteo de registros, una media, una desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo por cada campo. Entonces tengo la longitud, el conteo de registros, la media, la desviación estándar que existe, el valor mínimo de la longitud y el valor máximo de la longitud. Y te hace una descripción de cada campo. Aquí lo convertí a pandas y aquí lo imprimí como si fuese Spark puro. Entonces, cuando tienes mucha más data, te evidencia lo que es escalabilidad, ¿no? Vamos a pasar rápidamente. Yo sé que es muy, muy corto el tiempo. Por ejemplo, ahora no estoy conectándome a una base de datos. Este CSV ya está allí puesto. Ahora voy a tomar datos en este caso, de la comunidad de Data Science Research. La comunidad de Data Science Research Perú es una comunidad de ciencia de datos. Tienen varias iniciativas para mejorar la sociedad basada en datos y ciencia. Y publicaron en GitHub un repositorio basado en la información de COVID, ¿no? Los reportes diarios de fallecimiento, en este caso a nivel mundial, bueno, los reportes de Latinoamérica. Entonces he utilizado ese dataset. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a cargarlo. Voy a hacer que Apache Spark se conecte directamente al repositorio de GitHub, lo barra y cargue todos los archivos CSV. ¿Por qué digo todos los archivos CSV? Porque hace un momento hemos cargado uno. En este repositorio están todos estos archivos CSV. Si ustedes entran al repo, que les voy a dejar el link, pueden darse cuenta que hay un CSV por día y se siguen actualizando, ¿no? Entonces, tienes todos los CSVs de marzo del 2020 hasta hoy. Entonces, ¿cómo cargo ahora más de 300 CSV? Con la misma instrucción. Bueno, este pedazo de código es para bajarme los CSV porque están en la web, ¿no? Entonces le digo, quiero que vayas a esta ruta y te bajes uno por uno de los CSVs, ¿de acuerdo? Y los coloques en mi ruta que se va a llamar temporal COVID, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, los está descargando y aquí lo que hace es descargarme todos los CSVs. Y pues lo que hago es listarlos. Voy a listarlos, voy a verificar que se encuentren allí. Ok, aquí ya los he descargado. No voy a correr este pedacito de código que los descarga porque se va a demorar un poquito. Se ha descargado todos estos CSVs y se encuentran en este directorio, temporal COVID. Entonces, para cargarlos, a Spark solamente le doy el directorio. Así como le di el único CSV, ahora le digo a Spark, apunta al directorio, porque Spark está pensado en cargar muchos datos. Entonces, es exactamente el mismo código de hace un momento. Eso quiere decir que yo puedo hacer mi laboratorio con un directorio y en el directorio solo pongo un CSV y funciona. Y cuando lo pase a producción a otro equipo donde están 1000 archivos CSV en el directorio, va a funcionar exactamente igual. Ahora Spark Read CSV, le paso el archivo, en este caso el directorio. Infiere esquema, header como ya lo vimos. Imprime exactamente lo que decíamos hace un momento, ¿no? El tipo de dato que es eso, que debe ser un data frame. Ya lo leyó. Entonces, aquí hay un concepto de particiones que lo podemos ver, bueno, para quienes veamos en clase cómo lo divide en memoria, pero empecemos a consultarlo ya con SQL. ¿Qué le decimos a Spark? Spark lo tiene en memoria, en su estructura, como él la conoce. Así que aquí le digo, oye, quiero que crees una tablita temporal en memoria. Aquí está el dataset. Y le digo, crea o reemplaza una vista en memoria que se llame COVID Table.
Y pues como tengo la estructura y conozco los campos, ¿no? De hecho, aquí tenemos un poco la estructura de los campos. Tengo el país, la subdivisión, en la última actualización, los confirmados, los muertos. Yo puedo hacer un select y lo voy a hacer como siempre lo he hecho. Le digo Spark SQL y le paso el select que ya conozco en la base de datos. Select country, confirmados, ¿no? Y me quiero quedar solamente con los de Perú. Eso lo va a guardar aquí y luego le digo muéstralo. Y ya está. Entonces, acabo de consultar la información que están en más de 300 CSV en menos de 10 líneas. Y esa misma escalabilidad aplica cuando los archivos son mucho más pesados, ¿no? Entonces, esta es una forma de hacerlo vía SQL. Y esto es un poquito más ya con la sintaxis de Spark, que es también casi SQL, ¿no? Es exactamente el mismo query. Select, pero ahora le paso los campos así. Country, coma, subdivisión, confirmados, muertos. Noten que ahora le estoy agregando un campo más, que tiene un espacio. Y le digo, filtralo por Perú. Entonces, es la misma consulta, pero aquí a modo SQL puro y aquí un poquito con la sintaxis de Spark. Porque es importante poco a poco ir familiarizándose con eso. Porque a medida que avanzas, si quieres aprender Machine Learning, te van a servir mucho este tipo de instrucciones o la forma como generas la instrucción. ¿De acuerdo? Y te da el mismo resultado. Entonces, también hay otra forma de hacerlo. O sea, no es la única, ¿no? Es muy súper flexible. Yo pongo un solo select y doy los nombres o le digo columna, ¿no? Columna, columna, columna. O le digo, es una expresión cuyo nombre es recovery. Entonces, hay varias formas de extraer información. No te limita, de hecho, te da mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, básicamente estas son consultas SQL muy similares a esta, ¿no? Solamente aquí estoy filtrando ahora el de Perú a provincias. Es exactamente igual. Ahora, nótense que aquí solo te muestra los resultados. No hay forma de graficarlos ni cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que estoy mostrando ahora en pantalla es es también un notebook de Spark, pero ya no estamos hablando de Google, ya no estoy en Google. Ahora me he ido a Databricks, la empresa que tiene Spark, ¿no? Que tiene su propio entorno, te permite organizar mejor los notebooks. Esto ya está orientado solo a trabajar con Spark. Entonces, tiene un espacio de trabajo, tiene algunos clusters, tiene algunas formas de organizar diferentes notebooks, tiene varias cosas que no encuentras en Colab, porque Colab es más exploratorio. Aquí las tienes porque para eso fue diseñado Databricks, ¿no? Entonces, aquí lo que te dice es, oye, ya no vamos a hablar de un archivo plano, hablemos de un JSON. ¿Qué JSON vamos a cargar? Pues cogemos un JSON que es de un blog, de hecho de un propio blog de Databricks. Entonces, ¿qué estamos hablando o qué estamos diciendo? Que este blog que están mirando en pantalla, título, fecha, autor, que ustedes lo ven como una página web que tiene texto y dentro del texto tiene etiquetas y subtítulos, todo esto no es publicado de forma manual. Un blog y toda la información de un blog se guardan en bases de datos. Y a veces es mejor guardarlo en una base de datos en un formato JSON, porque es bastante más flexible. Entonces, lo que está haciendo aquí Databricks va a leer ese archivo JSON, ¿no? Vamos a examinar el contenido del archivo JSON. De hecho, lo tenemos aquí guardado. Y lo que estoy mostrando aquí es cómo está ese JSON. Así está el JSON. Te dice, el estatus del blog está publicado, no tiene descripción, el creador es Roy, el enlace de la noticia del blog está aquí, ¿no? Databricks Blog 2014, está en HTML y es el que acabamos de mirar. Los autores los tiene aquí, entonces están anidados, es información que está mezclada, anidada, ya no está tan plana. No tengo que irme a ningún lugar, Spark me permite también revisarla, ¿no? De hecho, sigo usando SQL, le digo, hoy voy a crear una tabla temporal que se llame Database Blog usando un JSON. Y las opciones son que ese JSON o esa carpeta o ese conjunto de archivos se encuentre en esta ruta. Que es un archivo o un sistema de archivos que está puesto aquí mismo, ¿no? En Google también tiene esos sistemas de archivos. Y quiero que infieras nuevamente el esquema, porque yo no tengo el esquema, el JSON lo trae dentro, ¿no? Entonces lo ejecuto y me dice, ok, ya está. Entonces ya cargué toda esta estructura compleja que no tengo idea de cómo está anidada, cómo está organizada.
porque Spark la entiende. Entonces me simplifica un montón el tratar de entender el esquema. ¿Cómo es el esquema? Pues le puedo decir, ok, la tablita se llama Databricks Block, y sigo con SQL, y le digo, ¿puedes describirme la tabla? O sea, ¿qué has creado? Y te dice, sí, tiene los autores, que es un arreglo, es decir, varios elementos, porque pueden ser varios autores, varias categorías, porque seguro el blog es de tecnología, de datos, de bases de datos, y puede tener varios valores, no solo uno. El contenido, que es toda una cadena, que es el texto, y varias cosas, ¿no? Inclusive fechas que son un struct le llaman, ¿no? Que es son diferentes fechas, es como si fuese una tabla dentro de un campo. Entonces, hasta ahora no me he complicado con la estructura. Spark lo ha hecho, Spark leyó el JSON, Spark lo estructuró y quiero consultar los datos. Así que le digo, ok, como aquí hay autores, categorías, fechas y contenido, quiero esos 4 campos, como siempre lo he hecho, select de la tabla. Y empieza a brindarme la información. Aquí está. Autores, me dijo que era un arreglo. Aquí hay un autor. Y está entre corchetes porque pueden haber varios, ¿no? Categorías, aquí está 2 categorías. Partners. Fechas. Noten que aquí de frente está el valor. Categorías dice compañía y partners. Sin embargo, en fechas tiene un campo dentro. El nombre del campo y el valor. El nombre del campo y el valor. Es como si tuviera una tablita internamente, ¿no? Y el contenido que es un texto. Entonces, ya estructuré la data, ya la tengo disponible, ya puedo empezar a hacer varios análisis y no me compliqué, no he hecho más de 15 líneas de código. Entonces, nuevamente, estos JSON puedo capturarlos en tiempo real. Yo ahora lo he cargado de un archivo. Puedo traerlos de una base de datos, de un archivo, y Spark me ayuda a estructurarlos. Y estas pruebas las hago con 1 o 2 archivitos y luego la puedo hacer con una cantidad de teras increíble. Y luego puedo empezar a navegar dentro del archivo, ¿no? Dentro de estas anidaciones, porque son varios niveles. Y Spark también tiene una serie de herramientas que me pueden ayudar a eso, ¿no? Yo creo que nos ha quedado súper corto el tiempo. Igual voy a compartir con ustedes los blogs, los notebooks. De hecho, teníamos algo que queríamos hacer en tiempo real, pero no quería dejar de mostrarles pues, la flexibilidad que tiene Apache Spark para hacer muchísimas cosas, ¿no? Bueno, los dejo con el equipo. De hecho, Lenka, vamos a explicar un poquito de qué se trata. La idea es explicarles también de que dentro del programa de Big Data vamos a utilizar mucho Apache Spark. El programa está diseñado para aprender estrategias de datos, cómo priorizar, cómo entender, cómo alinear las estrategias de negocio con un modelo de operación, los roles, las capacidades de las personas a nivel de rol, qué skills debe tener, qué herramientas debe utilizar, cómo diseñar las arquitecturas y dentro de ellas Apache Spark se convierte en la herramienta principal en la que vamos a trabajar muchas de las cosas que acabamos de ver hoy día, ¿no? Olenka, no sé si alguien del equipo Sí, muestra un gracias, poco. Lina. De hecho, le vamos a dar el pase a Liliana, una de las asesoras comerciales de este curso, así que ella nos va a comentar un poco más de la parte comercial. Sí. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, muy interesante la conversación de la exposición de Luis. Justo yo les voy a comentar un poquito la parte comercial, ¿no? La inversión, el beneficio, el inicio de clases, ¿no? La inversión regular de este curso especializado en Big Data es de 3.500 soles. Hay un beneficio exclusivo por habernos acompañado el día de hoy, que ya mañana nos estaremos comunicando con ustedes para comentarles ya personalmente a cada uno el beneficio, el financiamiento. Les comento que este descuento que van a obtener ustedes por habernos acompañado les permite incluso pagar en cuotas sin intereses directamente con nosotros. Eso es lo bueno, ¿no? Y el inicio de clases es el 8 de noviembre y estamos terminando el 16 de diciembre, ¿no? La frecuencia de clases van a ser los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche, ¿no? Son 6 semanas de duración, 36 horas lectivas, ¿no? Entonces ya mañana daremos más información. Y también creo que muchos, yo los veo que son conectados, que ya han recibido también el temario, tienen ya un poco más de información. Entonces ya mañana nos comunicaríamos y ya les daríamos como que la sorpresa de cuánto es el descuento que le estaríamos otorgando. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Eh,
No sé si antes de irse tienen algunas dudas adicionales. Yo creo que sería justo de que si tienen algunas dudas, tanto por la parte comercial o por la parte de la que hemos conversado hoy día, las podamos resolver, ¿no? O que viene dentro del programa, que seguro les puede interesar y los anime finalmente a registrarse. Entonces quedamos abiertos a que si tienen alguna duda, la podemos resolver. Tenemos unos comentarios en el chat de Andrea y de Ernesto. Bueno, Andrea consulta qué información podemos estar chequeando antes de que empiece el curso. Sería recomendable darle una mirada pues a SQL y a Python. No necesitamos ser expertos en Python, como pueden darse cuenta, no hemos utilizado mucho de Python, solo unas sentencias de importación que hace eso, crear una variable que recibe los valores. Estas son cosas bastante sencillas. Y SQL, ¿por qué? Porque cuando salimos de las hojas de cálculo, entramos a bases de datos. Entonces SQL se ha convertido como que en el estándar para los analistas de datos. Y Spark se vuelve la herramienta que le va a dar un crecimiento profesional al analista. Entonces el SQL es una buena entrada. Una mirada al lenguaje SQL y a Python y estaríamos listos para empezar a utilizar Apache Spark. Ahora, no es obligatorio. El curso no es Apache Spark, el curso es Big Data, así que vamos a hablar de arquitecturas, de tecnologías, de estrategias de datos, de priorización y muchas cosas más, ¿no? Pero es un plus de que ya entiendas estos dos lenguajes. Eso, con eso empezarías a checar y sería súper bueno. Perfecto. Bueno, Ernesto consulta si es H20 creo versus Spark. Ahí tú que entiendes más de ese lenguaje. ¿Eh? El comentario de Ernesto. Ok. H2O es de hecho es una librería, es una librería que tiene muchísimos algoritmos de Machine Learning y varias tareas. Es complementaria. De hecho, hay algo que se llama Sparkler, como si se llama agua gasificada, algo así, que es el uso de Spark con H2O. Entonces se complementan, se extienden, de hecho, el uso, ¿no? Son súper utilizadas. Es muy raro que una elimine a la otra. De hecho, hay un equipo que trabaja con H2O y con Spark. Son complementarias. Buenísimo. Bueno, Omar nos pregunta, en caso de no usar Spark en Cloud, ¿cómo se podría implementar Spark on-premise y cómo estaría integrado con los otros componentes, ERP, CRM, SAP, etcétera? Eso es súper importante. Nosotros normalmente tocamos temas de ese tipo en la sesión de arquitectura. ¿Qué significa? Esta imagen que estás viendo, que creo que todavía la ven, ¿no? Confírmame. Sí, la de Alibaba. Ok, Apache Spark, digamos, aquí está en cloud, ¿no? Esta cajita que dice Databricks, pero puede ser un conjunto de servidores en tu equipo, en tu empresa. O sea, si ya tienes una infraestructura, un equipo de TI, es tan sencillo como dedicar primero un servidor o una computadora para que lo pruebes, para que lo experimentes, lo instalas, o inclusive una laptop, y veas qué tan sencillo se integra con tu ecosistema. Es decir, ¿cómo se integra con tus bases de datos? Por conector JDBC. ¿Necesitas todo conectarte a la base de datos? Posiblemente no, porque puedes golpear el servicio, así que puedes exportar la información y luego consumirla. Entonces, el tener instalado en una laptop o en un solo equipo servidor a modo de prueba, te va a permitir saborear rápidamente qué tan sencillo es conectarse o no a estos servicios, ¿no? Y sobre todo, poder viabilizar en la organización los temas de seguridad, los temas de permisos, los temas administrativos, porque técnicamente es muy sencillo. Técnicamente puede integrarse al ERP, a la base de datos, a leer tus archivos planos. La parte compleja es cómo tu organización está diseñada estructuralmente para hacer esos cambios. Nos ha pasado de que hay equipos súper recios en los cuales sus modelos de seguridad están desfasados por más de 10 años. O sea, tienen modelos y estándares que funcionaban bien hace 10 años, que ya no funcionan tan bien para esas tecnologías. Entonces, sufres por adaptar esa parte del proceso, más no integrar Spark a la herramienta. Spark tiene 3 líneas, 10 líneas de código y 2 librerías y ya estás conectado, pero vas a sufrir posiblemente por la parte administrativa. Entonces, yo recomiendo montar laboratorios pequeños de prueba para que puedan ir mirando qué tan sencillo es aplicar las librerías, utilizarlas, explorarlas, qué tanto valor te va generando, y luego hablar con los equipos de tecnología, de TI, formales, para que empiecen a generar procesos de cómo eso pasarlo a producción y volverlo algo más estable, ¿no? Entonces, técnicamente se integra en todo el sentido a las herramientas que tú tienes. Perfecto. Y la última pregunta es si van a realizar algún proyecto a lo largo de las sesiones.
Sí, sí, o sea, de hecho, parte de la evaluación o parte de los criterios de evaluación que tenemos dentro del programa es un proyecto, un capstone project. Lo que buscamos es de que no solo aprendas a programar con Spark, o sea, no buscamos un proyecto en el que digas, analiza 100 terabytes de datos y sácame un machine learning algoritmo. No, lo que queremos es que el curso se llama Big Data, de hecho, en Cloud. Y Big Data tiene que ver con cómo selecciona el caso de uso real que es Big Data. Entonces, tu capstone project viene desde ese momento. ¿Cómo seleccionas el caso de uso? ¿Cómo entiendes si el caso de uso realmente aplica con Big Data o no lo puedo resolver en Excel? Desde ese punto, ¿cómo planteo una arquitectura en cloud con herramientas sencillas? Y cómo posiblemente llego a la implementación con un MVP, con un proyecto en un notebook y lo planteo y lo ejecuto. Entonces, tu proyecto no es solamente correr el notebook o el código, sino tratar de dar una visión bastante estratégica para que sea adaptable. Entonces, sí, el Capstone Project se basa en toda esta visión. Buenísimo. Perfecto, Luis. Ya no tenemos más preguntas y de hecho ya estamos fuera de tiempo, pero ha sido súper interesante y enriquecedor, de hecho, para los participantes esta clase maestra. Y nada, comentarles que si tienen alguna consulta, duda del curso, pues ya tienen los datos de los asesores en el chat y de igual manera ellos se van a estar comunicando con ustedes para comunicarles ese descuento exclusivo que comentó Liliana. De todas maneras, Olenka, mañana nos comunicamos para darles este descuento exclusivo y las facilidades también, sobre todo el financiamiento en cuotas que no hay intereses, también aprovecharlos, ¿no? Entonces, de todas maneras nos comunicamos mañana. Perfecto, perfecto. Y nada, siéntanse libres del equipo, enviarle las dudas que tengan en temas técnicos y niveles. El equipo se contacta con nosotros y estamos para ayudarles y responderles todas sus dudas. Excelente. Bueno, solo pedirles que por favor nos apoyen también con la encuesta porque nos ayudan un montón a seguir mejorando. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.